Bueno, cuando queráis empezamos. Venga, hay que hacer Venga, 3, 2, 1. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenido a todo el mundo al mejor programa científico y de divulgación en torno al vino y a la viticultura. Y salao. Y el mejor podcast que se hace en Pamplona y en Navarra. Toma más café. Sigue. Toma más café. Y con las tres personas más que La combinan Filoxera. inteligencia y brillantez mental al mismo tiempo. Sensualidad. Bueno, eso también. Venga, sí, venga, ¿por qué no? Sexys. La Filoxera. Capítulo. Capítulo 6. Por el culo te la hinco. Capítulo Capítulo 4. sexy. Capítulo Quinta 4. temporada. ¿Por qué he dicho capítulo 6? Pues porque te has salido del tonto. No, vaya, porque- que- Porque te estás tomando un café porque te estabas durmiendo. O sea, increíble. Venga, no pasa nada. Venga, Una Irene, modorra dirige encima. esto como tú Venga, el sabes. 6 y el 4, la cara de tu retrato. Dale. Bueno, venga, va, pues lo primero que vamos a hacer es hablar del vitólogo. No, No, es palabreja, verdad. palabreja. ¿Veis cómo me tenía que tomar? Espera. Igual esta por primera vez hay que cortar y empezar otra vez. No, ¿eh? ni de Igual por broma, primera ni vez- de broma, ni de broma. ¿No? Miriam Hombre, está. no, Hombre, pues corto es y que voy a empezáis quedar otra como vez. si fuera gilipollas No, perdidas. No, que ya no, la gente pasa nos nada. conoce ya. La gente ya sabe que eres No hay gilipollas ninguna perdida, sorpresa. Una mala ¿no? tarde la tiene cualquiera. ¿no? Ya te digo. Cada uno tenemos nuestro... Venga, medro, la palabreja. ¿eh? Vale, Medro. la palabreja, para que todo el mundo la piense, la reflexione de aquí al final del podcast, es medro. 5 letras. ¿Tiene que ver con medrar? Puede ser. Sí. Puede ser que esté. Ay, qué Tiene bien. que ver. Eres una chica. Aquí todos habías hemos medrado medrada. un poco, ¿no? Sí, Desde que empezamos. desde que nacimos, por lo menos. ¿Me Hombre, habías si no. escuchado antes Medro? Medro a secas, no. Medro Vale, como vale. nombre, no. El verbo medrar, sí. Pues no venga. era Medro Condro. No, será mejo. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar con la sección que realmente da sentido a este podcast. Ya que esté O sea, Julián es aquí- más, podríamos hacer esta sección y luego irnos todos a casa a tomar por culo. No, pero, si yo estuviera esta sección, yo sobraría en este podcast. bueno, pues como si... Bueno, Venga, no. venga, dale. No, nadie es... Venga, vitólogo. nadie es prescindible en este podcast. Fuera de él, sí. Esteban García García. Muy que bien. hoy vamos a hacer algo increíble que es... Es que esta temporada... Venga, explícalo tú, si es que estás deseando decir. No, que esta temporada... Oye, qué bien quedó el anterior capítulo empezaba con Jethro Tull, ¿eh? Qué bien. Muy bien, quedó. Sí. Muy bien, muy bien. Me encanta Larga vida tú a con tu Jethro Jethro Tull. Tull, pero no conocéis esos dos ni... No. No. Bueno, venga, que la gente Oye, que a ver, hoy vamos a hacer una cosa, sí, porque el vitólogo, que es Esteban García García, que a casi nadie le va a sonar, ¿no? Nacido en 1880, y lo hemos traído aquí porque Esteban García García, lo hablábamos... ¿Dónde nació? En Larraga, Navarra. Pistas. A eso. Y es que un día hablando con Gonzaga de temas de viticultura, Irene, no es por no hablar de estas cosas contigo, pues No, dijimos... sí, ya sé que hacéis muchas cosas sin mí, no pasa nada. Eso. Me parece Pues bien, o sea. dijimos, hemos hablado, bueno, vitólogos, ¿no? De 1000 sitios, de no sé qué, épocas, y patatín y patatán. Hemos hablado mucho de material vegetal, del injerto y tal, pero nunca hemos traído aquí, o hemos, creo, puesto, o dado el lugar que merecen, pues aquellos vitólogos que empezaron a hacer injertos en lo que es a desarrollar el sector del viverismo, pues vamos a decir a principios del siglo XX, ¿no? O sea, a los que les tocó arrancar un sector que no existía, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hemos acordado de Esteban García García porque vamos a tener al teléfono a su Bisnieto. ¿eh? Entonces, Pero vamos a entonces, llamar... ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a llamar ya directamente. Vamos a llamar directamente a su Vamos a hacer bisnieto. Bueno, pero vamos a mix, llamarle a ¿no? Esteban y si no coge, pues le vamos Esteban ya no vive el hombre y vivió muchos años, 80 y no sé cuántos. Entonces, altavoz. Que tú ya te estás oliendo quién es el bisnieto, ¿no, Irene? No, no tengo ni idea. Sí, buenas. Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué Hola. pasa, Rafaelo? Hola. Bueno, pues Irene, Gonzaga, ¿qué tal? Bien, aquí bebiendo vino y con amigos, o sea que mal no. muy bien, muy bien.
Oye, Rafa García, por cierto, Rafa García también. También. Joder. Madre mía, pero ¿cuántos García hay en ese pueblo, no? Pues sí, pues si vamos para atrás, hasta 1300 y pico está documentado, sí, de la familia. No, pero que os juntáis Garcías con Garcías ahí, o sea, es una leche, ¿no? Esto, madre Sí, es mía. un pueblo bastante endémico, sí. Sí, como casi todos de la zona media de Navarra. Sí, es verdad. Es curioso que es un... Oye, no, Rafa, que estábamos haciendo un poco así de suspense, porque ya lo hemos ido comentando estos días, el vitólogo de este capítulo es Esteban García, nacido en 1880, y tu bisabuelo. Eso es. Eso es. Y Rafa García es... ha salido muchas veces nombrado aquí en el programa, ya lo Pero sabes. nunca he entrevistado. No te hemos entrevistado no. nunca. ¿Qué va? No, pero y además le hubiera encantado y eso ha sido fallo nuestro, es verdad. Sí. ¿Ya? Mal nombrado, pero bueno, como Canarias ha costado llegar. No, bueno, Rafa, estás al frente de Viveros Vitis Navarra, eres una referencia, sin duda, ¿no? El sector viverístico nacional y más que nacional, pero eso, yo te he ido contando estos días que ya terminaremos esta conversación en los tiempos actuales o incluso mirando al futuro, pero se trataba de que, o sea, hemos traído a colación a tu bisabuelo como vitólogo, de alguna manera en homenaje y reconocimiento a aquellos pioneros que a principios del siglo XX les tocó empezar un sector que no existía, ¿no? Y esto es lo que le tocó hacer a tu bisabuelo. Cuéntanos un poco algunas pinceladas de Esteban García y de aquellos tiempos que les tocó vivir. Bueno, pues él nació en 1880, una familia de agricultor pero bueno, me imagino que también haría peonadas y demás, como la mayoría, y le tocó emigrar y con 15 años se fue a Barcelona, que tenía ahí una tía trabajando, y allí estuvo ya trabajando en temas de jardinería, haciendo pues panterres y demás en Barcelona. Era así un poquito echado para adelante, y a los 2 o 3 años de Barcelona pues fue a Zaragoza a un vivero privado de planta de vid, que empezó a hacer planta y empezó ahí a hacer injertos y acabó pues de capataz. Oye, Rafa, espera, pero un segundo, o sea, tu abuelo en un mundo rural en el que se supone, porque imagino que, o sea, tu bisabuelo serían no sé cuántos hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que tocaba ahí? Eran varios hermanos, sus hermanos, pues bueno, también trabajaban en agricultura, tenían como una especie de taller que arreglaban aperos, eran muchos. Oye, ¿y cómo es que con 15 años se va a Barcelona? No mucha gente... Quería tener una tía trabajando en tema textil allí, una tía soltera, y se fue, pues era una época que buscaban otras oportunidades, ¿no? Porque aquí era un mundo rural y si no había pues muchos medios en casa, pues la gente intentaba buscarse la vida afuera y se fue, me imagino que por la tía que tenían allí. Oye, y tú sabes, claro, la familia, eso, en aquella época tu tatarabuelo era agricultor de policultivo, por decirlo así, o sea, también tocaban la viña en la Raga entonces, entiendo que sí, ¿no? En la Raga tocaban la viña todos, o sea, quien más y quien menos, pues era una vida de subsistencia y la gente pues tenía viñas todo el mundo, todas las casas elaboraban algo de vino, la mayoría, tenían olivo, tenían algo de cereal, echarían peonadas, pues eso, una Navarra muy muy rural, ¿no? Oye, Rafa, y por darle relato así emocionante a la migración de tu ¿Qué es echar bisabuelo, peonadas, perdón? trabajar de peón para De peón otro. para otros, Sí, vale. pues el que lo necesitaba. Que puede ser que tuviera que irse a Barcelona, que imagino que no le apetecería mucho salir del pueblo, porque ya estaba la situación en crisis debido a la filoxera, que Navarra entra en 1892 y en 1896 se declara toda la provincia. Puede ser, digo si lo sabes, es por... Pues la verdad que no lo sé, ese dato no lo tengo, podría ser, pero no sé, yo creo que si tenían taller y hacían también tema de herramientas y demás, tampoco pues tendrían mucha agricultura. Vale. Bueno, pero claro, sí que les impactaría la crisis. En cualquier caso, el dato que nos das de que él de Barcelona llega a Zaragoza y ahí, de alguna manera, se introduce el mundo del vivero, pero claro, en vez de... O sea, para ir de la Raga a Zaragoza da un rodeo de la leche, ¿no? Y para llegar a este mundo, ¿no? Sí. En ese mundo estaría empezando, Sí, entonces. Estuvo allí, bueno,
estuve unos 10 años en Zaragoza y sé que había un vivero nuevo, privado también, que no era de la administración, y que se quedó pues como de capataz. Era un hombre muy manitas y bueno, tampoco sé la dimensión del vivero, de cómo sería, y sé que existirá en la calle Monreal en Zaragoza y allí tiene a sus primeros hijos. Luego el vivero fracasa, se arruina, el vivero de allí, y se vuelve a la Raga, y aquí es donde empieza a desarrollar la actividad viverística. Vale, oye, por Y preguntarte, empieza... claro, pero él se casa con una de la Raga, a pesar de estar De la Raga, sí. Hombre, Tenía García conexión sería, con ¿no? la Raga. Pero sí, pues sí que es Hombre. endémico, no irte a Zaragoza para casarte con una de la Raga. No era García, no. Le faltaría poco, Irene. Sí. O sea, está casado con una persona de la Raga y al no ir bien en Zaragoza, vuelve a la Raga, que eso sería, Vuelve por a lo la que estás Raga. diciendo, 1900 y En poquito. 1906, hacia 1906 se instala en la Raga y él empieza a hacer ya la planta aquí. O sea, Ya desarrolla la actividad como vivero ya particular. por cierto, que a tu bisabuelo tenía un apodo en el pueblo. Sí, en los pueblos pues había muchos apodos en función de la profesión. El que estaba la lana pues era el pelaire, ¿no? Pues él hacía planta y le llamaban el plantista. Y era conocido en la zona como el plantista. Oye, Rafa, y los viveros en esa época eran muy distintos a los de ahora, ¿no? En 1906 el tipo de planta que se hacía y todo era muy distinto, ¿no? O sea, ¿cómo imaginas tú que sería ese primer Pues vivero? yo creo que fue una época curiosa. Yo tengo oído a mis tías y a mi abuelo que iban a buscar la planta a Logroño, planta que venía de Francia, que serían los nuevos híbridos y algún parental tipo rupestris. Pero bueno, había un desarrollo, había mucha conexión entre la zona de Burdeos con La Rioja, y ellos iban a Logroño y compraban lo que serían las madres de lo que iba a ser la planta americana. Y iban, la traían aquí a la Raga, plantaban algo, pero era mucho más rústico que ahora, mucho más rural. Iban a coger luego los americanos de viñas, de lo que llamamos ahora los chupones, y de ahí hacían las estacas. O sea, no había una reglamentación como ahora. O sea, como tal no tenían unos campos de plantas madres ni unos campos de producir... Habría pero muy poco, muy poca proporción. Claro, era el inicio del parte. sector. El inicio del sector, entonces aprendería, bueno, él aprendió allí, pero como bien sabéis en Navarra también había desarrollo viverístico por parte de la Diputación y de lo que era la Escuela de Peritos después, y todo influiría para el desarrollo del sector, porque en toda la zona luego surgieron muchos viveros pequeñitos como el de mi bisabuelo. Vale. Y tú consideras que desde luego era de los pioneros, ¿no? Porque llamarle a alguien el plantista... Plantista ¿no? es un buen nombre también para un vino, ¿no? El plantista, pues sí. Bueno. Pero bueno, sí, está la planta de Arzuaga, con eso ya vale. Ah, bueno, también es verdad. Oye, pero claro, ahí resulta que tu abuelo es curioso, ¿no? Porque, bueno, yo me estaba inventando, que no sé si pues verdad que tiene que irse del pueblo por culpa de la filoxera, pero igual no me equivoco mucho, pero lo que está claro es que luego su actividad profesional y empresarial la pone en marcha gracias a la filoxera en los orígenes de un sector que entiendo yo que además crecería muy rápido en poco tiempo, ¿no? Porque había que replantar todo, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios de lo que hoy es Vitis Navarra? Los inicios, lo curioso, porque era un hombre que dejaba todo documentado, le gustaba muchísimo escribir y tiene muchos diarios escritos, sobre todo de qué multiplicaba, a quién se lo vendía y a modo de lo que serían ahora albaranes, pero lo dejaba todo escrito. Y lo que más me sorprende como técnico y profesional del sector es la cantidad de variedades que utilizaban, que ahora no se utilizan, de portainjertos. Entonces sí que vemos que cuando llega la filoxera que van probando con todo. Claro. Portainjertos ahora que solo se utilizan igual en la zona de Medoc, de Francia, tipo 420A, o cruces así como eran muy alternativos para algunos, pues ellos ya los utilizaban. Y me da la sensación de que tenían que probar con todo y que luego fueron simplificando en función de la facilidad de multiplicación seguramente y de la demanda de lo que funcionaba o no funcionaba tan bien. Sí, yo creo que en esa época también los campos de ensayo oficiales también hay pruebas de muchísimos portainjertos que muchos se ha perdido la pista totalmente, ¿no? De algunos de ellos. A ver, claro, ahí... Algunos ahora sería interesante recuperarlos, como pues por ejemplo el 31 de Richter, que da ahora una acidez brutal, que no se utiliza y ellos lo utilizaban, o el 420A, la Berlandier y Pula,
O sea, había cosas que fueron utilizando y luego ya, pues para los años 40, 50 fueron dejando de utilizar esas variedades tan variadas. ¿Y en aquella época había muchos viveros en La Raga o cuándo fue la explosión de desarrollo de viveros? ¿Fue entonces o un poquito más tarde? Pues yo creo que la explosión del viverismo en La Raga fue hacia los años ya 60, 70, más a nivel más profesional. Porque en los inicios había viveros así como mi bisabuelo, pero que no eran profesionales, eran como agricultores que multiplicaban planta como podían hacer remolacha. Pero cuando se va profesionalizando es ya un poco más tarde, cuando ya exigen que el material tiene que ser homologado y certificado y controlado por la administración. Entonces ya es cuando se profesionaliza el sector del vivero. Vale, pero ahí, por ejemplo, Rafa, tú sí que me comentabas, tu bisabuelo a nivel empresarial fue o a nivel de la empresa que estaba montando, que estaba empezando, fue un tío que demandaba mucha mano de obra en el pueblo, que creció mucho, o sea, que más allá de reglamentaciones legales, que son perfectamente las que dices tú, sí que hubo un crecimiento muy rápido en los primeros años, ¿no? Eso te entendí. Y era fácil porque yo creo que tenían mucha mano de obra, porque, bueno, pues en la Navarra profunda de aquella época había mucha gente para trabajar aquí, porque casi todo el mundo tenía algo de agricultura y luego iban a trabajar fuera. Entonces era muy fácil encontrar mano de obra en la zona, y en La Raga y los pueblos alrededor había muchos regadíos tradicionales de riego a manta. Era muy fácil encontrar tierra para hacer esa multiplicación y esos enraizamientos. Entonces, pues eso era, yo creo que relativamente fácil, y también estaban en una zona donde era muy fácil vender, porque trabajaban para toda la cornisa cantábrica, toda la zona de Borja, Calatayud, toda la zona de Navarra, La Rioja, y bueno, pues estaban en un caldo de cultivo de mucha mano de obra temporal para poder utilizar, y con gente que no tenía que emigrar de otras zonas para venir aquí, y con muchos regadíos tradicionales de toda la vida. Claro, ahí dices tú que era fácil vender, pero habría que verlos en su tiempo, cómo llevaban las plantas a Borja, o sea, que claro, los medios eran los que eran, pero sí, indudablemente hubo muchísimo jaleo y mucha... Yo le preguntaba a Rafa... bueno, dinos, Rafa. Los viveros de la zona sí que desde el principio empezaron a hacer injerto, que no era lo normal, porque lo normal era que los viveros en casi toda Europa empezaran haciendo solo barbao, enraizado. Que el barbao americano lo vendían a los agricultores y ellos hacían luego el injerto en campo, pero en el caso de Navarra había tradición de hacer injerto de taller desde el vivero. Entonces la gente mandaba las yemas a los viveros de aquí y les hacían ya la planta injertada, en una proporción pequeña, pero hacían ese trabajo, injerto de taller. Ajá. Sí, o sea que al principio a veces se dice, no, es que solo se hacían barbaos y se hacía todo el injerto en campo, no es así del todo, ¿no? Y había quien hacía injerto en taller para... Desde el siglo XIX tenían esas máquinas de hacer las púas en cuña y hacían el injerto. Había mucha mano de obra también de mujeres que se empleaban en el injerto de taller, que pues bueno, pues a nivel de campo era un trabajo muy físico, porque se hacía todo azada, era un trabajo más de hombres y jóvenes, que a partir de los 50 años ya no trabajan en el campo, y luego había mucha mano de obra de mujeres que estaban en el pueblo, y bueno, pues era un trabajo muy, digamos, de cierta habilidad en los dedos, ¿no?, para hacer ese injerto de taller que es necesario. Y luego, Rafa, dices que llevaba muchos registros y tal de todo lo que producía o lo que vendía, pero otro tipo de anotaciones o de cosas así, ¿tenía algún diario o alguna cosa o no? Solo la parte comercial. Él escribía las relaciones comerciales con la gente y alguna pequeña anécdota, pero era otra época. Yo creo que lo miraban muy mucho lo que escribían, ¿sabes? Era todo como muy estricto. ¿Y tienes alguna anécdota recogida ahí que recuerdes? ¿Algo que...? ¿alguna? Pues más que nada de cambios, de cómo se pagaba, de tratos que hacían con otros de la zona, de parcelas, de cambios de material. Yo te preguntaba, Rafa, por saber si igual hubo aquella época, ¿no?, de una primera tacada de portainjertos que no fueron bien porque no eran totalmente tolerantes a filoxera, y ahí supongo que debió haber un lío, ¿no?, porque había portainjertos de estos AXR y había otros por ahí que
que debieron tener su ida y su vuelta, ¿no? O los aramones y todo esto. Sí, la segunda invasión filosófica que don Nicolás la cuestionaba y Apolinar Azanza... Por eso que ahí hubo lío entre los técnicos, que unos pensaban que era verdad, otros que no, y te preguntaba sobre todo la parte menos numérica, pensando en si sobre ese tipo de cosas había alguna anécdota o alguna historia o alguna anotación. Pues yo lo que pienso es que posiblemente por la segunda filosofalización, ¿no?, de que había muchos que no eran tolerantes, como que hubo un cambio de los años 20 a los años 50 de mirar de forma mucho más estricta, que es lo que multiplicaban, que se volvieron como más conservadores con todo. Y Iván ya tiró mucho más hecho. Y también el cambio a los híbridos que conocemos ahora. O sea, ya iban a los Visters 99 prácticamente y 3309, y luego ya pues a los que conocemos, pero el embudo se fue achicando muchísimo. Oye, Rafa, yo... Perdona, acaba. No, que eso te Y, o sea, esos cuadernos... Al principio, al final... ¿Sí, Irene? No, o sea, esos cuadernos escritos por tu abuelo, por tu bisabuelo, tú los tienes, los has estado leyendo. Sí, hemos leído mucho, sí. Le cae la baba a Irene. Joder, Está salivando es Irene que me ahora. parece súper- Además, Me yo parece hacía tan- buena letra entonces, ¿no? Joder, Ahora. claro, pero tan... Rafa, yo lo he visto esto alguna vez contigo, que hemos estado, y tenía tu bisabuelo una caligrafía, pero era absolutamente espectacular, ¿no? Sí. O sea, no, en serio, ¿no? Súper. Sí, mi abuelo también, sí, les encantaba escribir, y Es que- aparte que las cartas que enviaban a los clientes también las calcaban y se guardaban ellos la copia calcada. Joder. Es que me imagino, después de todo el día currando, ahora, venga, voy a escribir todo lo que ha pasado, los intercambios, los no sé qué, las ventas, O sea, ¿qué horas acostaban, sabes? Bueno, pues todo el día trabajando. Pues, sí, luego también es verdad que, bueno, pues antes la gente trabajaba muchísimo más bruto que ahora, pero llegaban a una edad que tampoco llevaban esa vida, y me imagino que harían pensar más, ¿no? Como nosotros ahora. Oye, Rafa, yo te he preguntado si tenías constancia, que ya sabes que me hubiera encantado que hubieras dicho que sí, que había estado tu bisabuelo con don Nicolás García Los Salmones, o que tuvieras una referencia de él, o no. Oye, nos visitó tal, pero no te constaba, ¿no? No me consta nada de eso, y porque mi abuelo siempre me hablaba más de su padre, de otras cosas, ¿no? De trabajo, de cosas más del pueblo, pero Claro. de relación con la Diputación, que seguro que la hubo, porque en Navarra la Diputación estaba muy encima de todo el sector agrario, pues seguro que la habría, seguro. Pero no nos consta nada, ¿no? Bueno, como algún día encuentres una anotación al margen o algo, avísanos, que... Una carta, ¿te imaginas? Puto Nicolás. Una carta a don Nicolás. Pues, no, tuvo que haber, claro, porque allí estaba todo muy imbrincado, ¿no? Oye, Rafa, un poco por ir dando unos saltos así, luego lo que es el sector o la empresa familiar la continúa tu abuelo Jesús, ¿no? Y luego ya la continúa tu padre Miguel y ahora estás tú. Eso, ya nos has comentado alguna de las cosas que ha ido cambiando, pero así si tuvieras que hacer como una visión rápida de cómo ha cambiado hasta que tú empezaste en este mundo, ¿cómo aparte de lo que has dicho, remarcarías algo más? Me comentabas el otro día que como que tu abuelo fue un poco más conservador, menos expansionista que tu bisabuelo, ¿no? ¿Cómo lo...? Sí, pues, bueno, mi bisabuelo fue un expansionista y mi abuelo ya fue mucho más conservador. También yo creo que hay un punto de inflexión en el viverismo, como en muchas empresas, que fue la guerra civil, que... Claro. Cuando estalla la guerra, él tenía cerca de 500.000 de plantas injertadas en campo. ¡Joder! Que para hacer 500.000, la cantidad de personas que hay que mover, y estalla la guerra y se le queda toda planta ahí en el campo, pues varios años que se rompe toda actividad comercial. Porque ellos trabajaban mucho para la zona de Aragón y para la zona sur de España, y la zona del Cantábrico, la zona de Vizcaya, y entonces, claro, ya no hay venta de planta, sus hijos tienen que ir por obligación a la guerra, ¿no? Que tenía unos cuantos hijos, y ahí yo creo que hay una parada muy fuerte. Y luego la época de la posguerra, que también marca mucho a la gente, ¿no? Y a mi abuelo, pues es mucho más conservador, es más artesano que su padre, y bueno, pues hace un vivero más pequeñito, más de autoempleo, diríamos, con mucha menos gente. Y eso también, pues la línea de mi padre sigue siendo también de no expansión, más conservadora,
hasta que luego llegamos mi hermano y yo, y que por razones ya técnicas y decidimos pues enfocar el vivero de otra manera, con la mejora vegetal y nos da otra vez la expansión. Sí. O sea que de un siglo, de siglo a siglo, y tiro porque me toca, ¿no? Que más o menos fue, o sea, vosotros estáis haciendo, bueno, la expansión de vuestro vivero ya empezó antes de que arrancara este siglo, pero de alguna manera es como 100 años después de tu bisabuelo es cuando le dais, ¿no? ese impulso y ese enfoque que tiene actualmente Vitis Navarra, ¿no? Lo que sí que he visto es que desde la época de mi bisabuelo hasta ahora, el sector, el gremio, que es un gremio al final, ha tenido siempre muy poco relevo generacional en cualquier época, de cualquier vivero, incluso de viveros de éxito, que acaban no habiendo relevo generacional. Es muy difícil que lo haya. Y eso en parte puede ser porque también es muy complicado gestionar la temporalidad de la mano de obra. Ya. Y luego también las crisis que hay continuas del sector, o diríamos los golpes de aliete que hay en las ventas. Ya, y tú siempre sueles decir, Rafa, que es un sector también poco conocido, ¿no? O poco valorado dentro de lo que es el contexto global del mundo del vino, poco ¿no? valorado. Sí, incluso por la gente, diríamos, importante del sector, o la gente que escribe, los prescriptores, siempre pues hay cosas que tocan que están muy de moda, como el terroir, los suelos, la madera, pero el tema de la planta no se conoce, y cuando intentas explicarlo, pues sí que hay gente que le interesa y otros que no quieren ni meterse a entenderlo porque parece muy complejo desde fuera. Ya, es curioso. Dilo. Sí que hay yo os diría también que ha habido una evolución de cuando llegó la filoxera y empezó mi bisabuelo y todos los demás, que la administración intentó controlar y mejorar la protección de la calidad de la planta al consumidor, pues con las selecciones clonales, con los campos más libres de virus, con la identidad varietal, con el control. Llegó a su máximo en los años 2000, y luego ha habido como un declive otra vez de falta de control, porque ha vuelto de moda un poco el idealismo, ¿no? O sea, de ese control incluso exagerado de la administración, porque le llega una planta de calidad, entre comillas, al viticultor. Ahora está el idealismo de volver a lo masal y a lo no controlado, que puede ser interesante para volver a tener variabilidad genética, pero que también hay un cierto descontrol de lo que se puede llegar a multiplicar, que le llega al agricultor. O sea, volvemos un poco a la nostalgia a veces. Bueno, como en el mundo del vino pasa eso, ¿no? En muchos ámbitos pasa eso, esas modas, y bueno, pues todo hay que ponerle su medida. O sea, que es control, que es calidad, y luego que es nostalgia y que bueno, pues yo creo que, Rafa, vamos a ir terminando, porque ya hablaremos otro día de material vegetal, de variedades, de portainjertos, de todo eso, porque si no estamos aquí hasta mañana, pero yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Conocer la vida de Esteban, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros también nos teníamos un poco en deuda eso, ¿no? Porque es verdad que igual en nuestro caso nunca ha pasado que no le hemos dado importancia, todo lo contrario, y sobre todo por tenerlo tan cerca, tanto a nivel físico como personal, ¿no? Con gente como tú y otros viveristas de la zona. Sí, como lo ves tan directo ni te lo planteas, ¿no? Sí. Que puede interesar lo que sabe la gente. Aunque sí que es verdad que, no sé, yo me imaginaba si el sector, entre comillas, ¿no? Es como, por un lado, viene a ser el sector que salva a una crisis brutal, ¿no? Pero, claro, también es como, de repente, claro, el sector cambia tanto que tienes que... es mucho más caro poner viñedo, etcétera. Que era un caos, que había que hacer injerto para salvar la viña, y se veía como algo, me imagino, muy negativo, y ahora es una herramienta de adaptación al cambio climático y de adaptación a tipos de suelos. O sea, que lo que podía ser algo muy negativo, pues se ha convertido en algo incluso positivo. Bueno, yo creo que ahí tenéis todos mucho que ver en ese cambio de foco y de orientación, y como dices tú, ¿no? De alguna manera a las crisis hay que surgen oportunidades o visiones que a veces cuesta a otras personas ver, y lo que en su día fue la crisis de la filoxera se resolvió con el mundo que tu bisabuelo de alguna manera fue pionero, ¿no? Al igual que otras personas de aquella época, y ahora vosotros también estáis poniéndolo al sector, ¿no? Viveros como vosotros, herramientas que hace pocos años parecían, pues eso, bueno, eran desconocidas, ¿no? No voy a decir que parecían impensables porque estaban ahí, sino que eran desconocidas. O sea, que ese es el gran reto y la gran oportunidad hacia el futuro, ¿no? Sí, y el cambio sobre todo es que antes pues la gente pedía planta por una necesidad, y ahora también hacemos mucha didáctica con la gente del sector para que sepan todas las posibilidades que tienen.
para que ellos mismos reflexionen con lo que pueden hacer. Sí. Oye, pues, Rafa, yo creo que tenéis alguna pregunta más sobre Ya está. Esteban García García y sucesores, que en tu caso, lo del relevo Yo tengo generacional... mucho cariño a mi bisabuelo, que no lo conocí porque murió antes de que yo naciera, pero vamos, me parece una persona, por lo que me han contado y lo poco que he leído de él, pues me encanta, la verdad que lo admiro muchísimo. Sí. Pues sí, no sé. Buen vitólogo, ¿no? Bien Pues aquí traído. quedan los registros digitales para la historia. Ella ahí. tiene un registro más, Eso es. don Esteban. Oye, Rafa, mil gracias por todo. Oye, muchas gracias a vosotros por llamarme, que es un placer hablar de esto. Muchísimas gracias. Venga, Rafa. Vale. Adiós, Adiós, un adiós. abrazo. Gonzaga, Adiós. Julián, hasta luego. Chao. Adiós. Ay, ¿tenéis bisabuelos tan famosos vosotros? ¿O bisabuelas? Para nada. No, tan famosas no. No, pero es que es verdad Pero que... yo conocí a una bisabuela. Yo también. Yo Josefina. Era mi bisabuela Nonita, Josefina. se llamaba la mía mía. Josefina. Más maja. Tengo un Oye, par de pues fotos con yo ella. solo quiero acabar diciéndoos que parte de este trabajo que de alguna manera Larraga, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces, aunque hay otros pueblos de Navarra, por supuesto, pero bueno, que representa, pues ahora mismo hay un proyecto muy bonito, ¿no? En el que esto se pone en valor, que se llama Aldaskak, ¿no, Gonzaga? Sí. Y que es un proyecto que, en este caso, hablando desde el padre de Rafa, sus hijos, trabajadores de los viveros, otras personas de otros viveros de Larraga y otras personas del mundo de la viña y el vino, como por ejemplo Gonzaga, yo también, y gente Sí, que la de idea es distintas dar a generaciones. conocer este mundo y este contexto histórico, personal, actual, pasado, ¿no? Es un proyecto muy chulo del que irán saliendo cosas. ¿Pero es Ahora un ya- proyecto de qué? Pues es una iniciativa que se ha desarrollado en la Navarra. historia. Ah, no, claro, es que no sé si es un proyecto de investigación. No, es de comunicación o de, no sé, como joder. decirlo, antropológico. ¿Y por qué nunca me habéis hablado de esto? .com, porque acabamos Nada, de que estar en el ajo. Está saliendo... está empezando a salir. Sale ahora alguna cosa por Instagram. Sale Julián hablando de cosas. Y Gonzaga. Y su padre. Joder. Yo no he salido, ¿no? Sí, ya ha salido. Ah, No pues me no lo he contáis visto. nada, de verdad. Bueno, que es igual, que es que hay tanto que Aldaskak. Aldaskak. Venga, pues aldasqueando Me vamos a entero pasar a de la vez sección. que todo el mundo. Que Aldaskak son ramitas, pero Aldaskak no sé, serán cambiecitos. No Bueno, sé. pues Bueno, nada. se cierra. Qué bien, ¿no? ¿Ya el café ha llegado al cerebro? Sí, no te creas, ¿eh? Por la Ahí mañana ando. café, por la tarde ron. Café con vinol, ahora... Venga, vamos. Venga, mi amor. Vamos a la casita, mi amor. Pues ya iría, pero sin toda esa peña. Ah, Joder, con te iba a decir, nosotros. venga, venga. Bueno, ¿qué hacemos? Actualidad científica, ¿no? Lo que queráis. ¿Sí? ¿Os gusta? Ciencia Sí. ciudadana. Venga, pues nada, voy a intentar hacerlo Se rápido. comenta para... que vas a hablar de ciencia ciudadana. Ciencia ciudadana, porque realmente el título del artículo que voy a presentaros es un proyecto de ciencia ciudadana a largo plazo llevó a cambios en la gestión del rendimiento en Pinot Noir. Me encanta cuando traduce los... A ver. Un proyecto de ciencia ciudadana a largo plazo llevó a cambios en la gestión del rendimiento de Pinot Noir. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Pues lo que hacen que los ciudadanos actúen como científicos. No solo los científicos actúen como científicos, sino que los ciudadanos, en este caso el personal técnico de bodegas, actúe como investigadores y participen de un estudio colectivo. Madre mía. ¿Os cuento cosas? Cuéntanos. Os que cuento esto, cosas. Este es un artículo esto suena muy bien, ¿eh? que se publicó a finales del año pasado, de 2025, en el volumen 76 de la revista American Journal of Enology and Viticulture. Y no os preocupéis que solo hay dos Esta es autoras. una buena revista, ¿no? Sí, esta es una buena revista, un poco No como la que traje yo, ¿no? americanocéntrica, pero bueno, bien, sí. No como la mierda de artículo. Que no, que No, está el muy artículo bien. era bueno, la revista era mala, pero no pasa nada. Quiero decir, hay vino malo en bares buenos, ¿no? Total confianza, Irene. Venga. Entonces, os cuento quiénes Por son las favor. autoras. Las Sí, autoras ponlo. son Kili M. Osterman y la gran irreemplazable Patricia A. Skinkis. ¿Vale? ¿La conoces? La conozco Hombre, mucho y le decía a ¿cómo Julián antes de que la empezáramos conoces? que es de esas personas a las que habría que conocer, porque es una ciudadana estadounidense, del rural estadounidense, que te hace ver un país que no es el país que tú A ver, ¿dónde has conoces. conocido tú a Kinski? A Skinkis, concretamente en Chile. Kinky. ¿En Chile? Sí, en Chile. Está buen día, pero En la pero- Araucanía. ¿Eh? En la Araucanía. Ah.
Irene. Sí. Pero bien, o sea, es una tía top. ¿Por qué no hace la filoxera premium? Tú tienes que hacer el... Coño, pero que ya os conté cuando estuve en Chile y bueno, ella estaba Patricia y me contó un montón de cosas que me gustaron un montón. Y entre otras cosas me habló de este proyecto y cuando me topé con este artículo digo, joder, este es perfecto para la filoxera. ¿Vale? Entonces, cuéntanos. Bueno, Patricia y su... ¿Y la otra? No, es que es un graduate student. Osterman es un trabajo fin de carrera. Vale. Patricia es la tutora de esta chica, ¿no? Es la puta ama, es la diosa. Patricia es top. Un beso, Patricia, ¿Vale? estés donde estés. Sí, castellano no sabe, Patricia no sabe castellano. No tiene tampoco ni idea de que existe esto ni... Bueno, igual se lo dije, pero bueno, da igual. Bueno, esta mujer trabaja en Oregón, ¿vale? En el Oregon Wine Research Institute. Hombre, ahora entiendo, ¿vale? Lo del Pinot. Claro. Y entonces, bueno, es un centro que está muy centrado, porque es un centro regional o estatal de Estados Unidos, está muy centrado en el sector de Oregón. Y de hecho ella decía, es que yo cuando hago algo que es fuera de Oregón, me siento mal porque no estoy devolviendo lo que yo hago a los ciudadanos de Oregón. Y digo, hombre, pero yo qué sé, el mundo es más fluido que todo eso, ¿no? Qué socialista más ser americana, ¿no? No, ya te digo, es una persona que te cambiaría la visión de muchas cosas bueno, que no todos los americanos son iguales, obviamente, pero es que a mí me marcó esta muchacha, ¿vale? Bueno, la cuestión está en que allá cultivan Pinot Noir, obviamente, y el contexto del estudio es que esta gente tenía la percepción, los investigadores, o las investigadoras, mejor dicho, de que se utilizaba excesivamente el aclareo de racimos buscando la calidad. Y entonces, pues, montaron un proyecto importante que, a ver si encuentro el nombre, el Statewide Crop Load Project, o sea, el proyecto estatal de la carga de uva. Y es un proyecto que esta sección de extensión de la Oregon State University con esta Patricia hicieron durante 10 años, de 2012 a 2021, ¿vale? Un proyecto en el que lo que buscaron fue que los ensayos se hicieran en las bodegas, que fueran el personal de las bodegas el que hiciera los ensayos y que los pusieran en común. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, buscaron, lo abrieron, ¿no? Lo publicitaron para que cualquier viñedo comercial o bodega que quisiera y fuera capaz de llevar a cabo un ensayo de aclareo durante un mínimo de 3 años en sus viñedos y procesar los resultados en vinos para que se pudieran evaluar, pues se podían apuntar. Entonces se les pedía que hicieran 2 o más niveles de aclareo, o sea, aclareo o no aclareo, y podía haber niveles, con al menos 3 réplicas. El equipo de investigación lo que les daba era formación y protocolos para el proyecto, y todas las medidas tenían que hacerlas el personal, los productores de las bodegas. Lo único que no hacían era los análisis físico-químicos de la uva, ¿no? Las analíticas, que esas sí que se centralizaban por parte de los laboratorios, pues para que fueran iguales en todos los casos, ¿no? Pero implicaba una implicación y una cooperación. Y en este proyecto, que era muy largo, pues hubo 2 reuniones, ¿no? Una en 2017, entre 2017 y 2018, para chequear a mitad de proyecto cómo iban las cosas, y otro ya, pues 2 años tras que se hubiera acabado el proyecto, para que diera tiempo a catar los vinos del 2022, que se hicieron las reuniones en 2024. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que hacían? Bueno, lo que planteaban era una metodología muy adaptada a lo que podían hacer las bodegas, desde a nivel práctico como hasta las épocas en las que se hacían las reuniones, ¿no? Decía, bueno, había que buscar cuando no tuvieran mucho trabajo de campo, pero tampoco tuvieran mucho trabajo de ventas, ¿no? Buscando un poco los valles de trabajo, y lo trabajaron tanto con cuestionarios como con entrevistas personales, personales, grupales, ¿no? Pero presenciales, quiero decir. ¿Cuántas bodegas participaron? Pues no lo he dicho. Participaron 25, ¿vale? Y 15 de ellas participaron completamente durante el mínimo de 3 años, con lo cual se tienen datos fiables de 15 bodegas, algunas de las cuales tenían pues varios viñedos, y hubo 5 viñedos, ¿no? Que pertenecían a 4 bodegas que estuvieron implicadas en el proyecto durante el periodo máximo de 10 años, ¿no? Los 10 años estuvieron, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que cuenta el artículo es cómo se desarrolló todo este trabajo de colaboración,
y cómo las bodegas iban cambiando sus hábitos de aclareo en función de lo que iban viendo, ¿no? De lo que iban aprendiendo de esos ensayos y del intercambio de información con otros miembros del proyecto que también estaban Porque creo que cada año les daban una feedback de... Claro. Claro. Sí, claro. Bueno, de hecho los resultados los tomaban ellos y luego tenían una reunión para comentarlo, ¿no? Entonces, realmente muchos participantes decían que seguían más o menos como manteniendo las recomendaciones generales, ¿vale? Pero empezaron a bajar segundas pasadas, eliminaciones, porque claro, ahí a veces hacen el aclareo en 2 pasadas, ¿no? Bueno, pues empezaron a reducir, ¿no? Y la mitad de los participantes en la reunión de medio proyecto ya habían reducido el número de pases, ¿eh? Porque veían que les podía que convenir. salía mejor de lo que ellos pensaban con más producción, ¿no? Eso es. Y al final del proyecto hay una cosa que me parece muy interesante, que es sobre 8 viñedos concretos, cuál era el objetivo de producción que les habían asignado a esos viñedos, ¿no? Entonces, antes del proyecto les preguntaban, bueno, ¿cuál es tu objetivo de producción? ¿No? Y aquí, pues en el viñedo 99-27, pues el objetivo eran 6 toneladas por hectárea. En el viñedo, bueno, pues en muchos era 6 toneladas por hectárea, en algunos era 6,5, 7, etcétera. Y al final del proyecto, los objetivos de producción de los más bajos eran 7 toneladas por hectárea y había otros que subían a 9 o incluso a 11 toneladas por hectárea, digamos, a la vista del aprendizaje que habían hecho de esta manera, ¿no? Entonces, me parece un artículo que es interesante porque es un enfoque distinto de lo habitual, ¿no? De que, bueno, al final, pues un centro público hace una investigación con sus propios medios, que obviamente vienen de los ciudadanos, pero lo hacen pues porque quieren, a un enfoque en el que la mayor parte del trabajo la han hecho las propias bodegas, que son ellos los que lo observan directamente porque son sus ensayos que ellos tienen que llevar a cabo y se beneficiarán también, ¿no? De los conocimientos que claro, van a tener, o sea, pero sobre todo, además de que se benefician del conocimiento, para mí lo llamativo es que cambia más rápido el cambio en las prácticas. Ya, porque tú ya sobre la marcha, cuando ya llevas 4 años de estudio, ya tienes un run en tu cabeza, porque vas a mirarlo, porque luego lo comentas con el otro que sabes que está en el proyecto, luego no sé qué, luego te hacen la visita, te cuentan. Bueno, y es diferente cuando te dicen, si haces esto, pasa esto, que cuando tú has estado haciéndolo y has visto lo que pasa, ¿no? Estás como más convencido. Claro, y luego el enfoque, perdona Julián, el enfoque es decir, oye, ¿nos dejas tu viñedo para hacer un ensayo? No es ese el enfoque es, si quieres, planteamos un ensayo en tus viñedos, pero tú vas a tener que hacer los controles, tú vas a tener que responsabilizarte de hacer esto, de esto, porque es tuyo para todo, ¿no? Y la verdad que les ha funcionado muy bien y es un centro de extensión que, claro, trabajan con bodegas potentes, es un modelo diferente a lo que puede ser habitual pues por ejemplo en España, ¿no? Pero que realmente ha conseguido una implicación muy, muy directa y muy chula de los productores, pero llevando a un cambio de práctica de producción. Las bodegas en Oregón son pequeñas, ¿no? Son pequeñas, es gente en hectáreas, pero sí, son grandes en valor. Eso te iba a decir, claro. Pocas hectáreas y venden muy caro, o sea, que decir lo que todo el mundo sueña. Claro. Entonces, bien de recursos, pocas hectáreas, ¿qué quieres que hagamos? No, pero a mí me parece, pero el enfoque yo creo que es, hay muchos cambios de la aproximación, ¿no? Porque a mí, yo estaba esperando, Gonzaga, que dijeras, claro, y entonces plantearon distintas formas de gestionar el viñedo. No han planteado nada. O sea, porque no han puesto a hacer más aclareos, ni cubierta vegetal, ni no sé qué, no. Oye, vosotros tenéis ¿por qué no hacéis distintos niveles de aclareo? Claro, imagino que eso, tú si estás solo, primero te acojona. Luego, si te sale bien, no tienes claro si ha sido un churro del año o lo que sea, pero de repente... Ya, sí, claro, la administración poniendo en marcha un proyecto y sobre todo muy colaborativo, que yo creo la parte esta ciudadana también tiene que ver con eso, claro, en el que tú dices, oye, a nosotros nos ha ido bien, pero le ha ido bien a este, estamos compartiendo, porque si no, como que no te atreves, ¿no? O sea, el cambio ha sido muy rápido porque te quitan el miedo, ¿no? O sea, que aquí no ha ido la administración con un cohete espacial, sino, oye, una cosa sencilla, intensidad 1, 2 y 3, venga, id a probarlo. Nosotros damos este soporte
y tal. Y tiene muchas más implicaciones de las que parece, ¿no? Sí, sí, a mí me parece un artículo súper interesante, ¿no? Y que realmente eso viene de la convicción de Patricia de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente que cambia la forma de trabajar de la gente, ¿no? De hecho, ella cita un artículo suyo previo que está relacionado con de 2019, que el título es súper explícito, que está publicado en el Journal of Extension, ¿no? Que dice, la investigación participativa involucra a la industria y lleva a la adopción de métodos que ponen en cuestión estándares de producción largamente mantenidos, ¿no? O sea, cosas tradicionales se puede tradicionales o a las que estamos habituados, ¿no? Y bueno, esto es lo normal, se pueden cambiar gracias a este tipo de investigación participativa. Una cosa, puede ser que en Oregón haya como mucha colaboración, porque no sé si os acordáis cuando fuimos a la Champaña con las podas olvidadas, había un documental. ¿Cuándo fuisteis? Ay, tú no estabas. Ay, no cuando pude. fuimos, perdón, voy a mirar a la persona correcta. ¿Ves? También hacemos cosas sin Julián. Esa. Bueno, bien, pero Bueno, no lo cuentes todo. Bueno, cuando fuimos, ¿te acuerdas que había como una especie de documental que eran como varias bodegas de una misma zona, que eran Oregón, que se juntaban en unas sesiones de trabajo para reflexionar sobre la imagen de marca, sobre qué mensajes, sobre... Claro, pero eso sí, o sea, no me acuerdo bien, pero me suena, ¿eh? Pues y era aquí. Claro. Y yo pensé, qué guay, ¿sabes? Porque era como... Pero eso yo creo que no depende de ser pobre o rico, ¿eh? No digo de... Por eso, no digo que por eso. Además, eso, si lo incentivas, eso se es retroalimenta. alguien con cabeza al volante, o sea, ¿no? Claro, al por volante de por todo. eso que al final, pues dices, no, es que esto, bueno, como son bodegas pequeñas que tienen muchos medios, no, es igual, los medios, cada uno elige dónde los pone. Sea grande o sea pequeño, sea pobre o sea rico, tú puedes... No, yo te decía más que nada que igual hay bodegas que una especie de manejan ADN ya. Hombre, claro, sí. Sí, bueno. A ver, pero yo estaba pensando ahora, dices, joder, en lo que sé, por ejemplo, el mundo de la viticultura ecológica, que cuesta mucho moverlo en determinados ámbitos. Imagínate, yo ahora hablo en un pueblo con una bodega cooperativa tradicional, con unos viticultores de una determinada edad. Oye, mira, un proyecto de este estilo, en el que cada uno elige en qué parcelas hace una estrategia, 100%, 50, 0, que alguien está dando un pequeño apoyo y que se compara, o sea, eso haría que la adopción de una viticultura ecológica que en nuestra zona es más que factible, ¿no? Está más que Sí. Por ejemplo, digo, joder, que son cosas que dices como, buah, hace falta que cambien hace falta que pasen 2 generaciones para que hagamos ecológico. Pues igual hace falta que hagamos ciencia ciudadana, ¿qué dices tú? ¿No? Pues es que me pareció un trabajo súper chulo. Visca la ¿Qué ideas? ciencia ¿Qué ideas? ciudadana. Sí, y bueno, y la próxima vez que vayamos a Oregón, pues visitamos a Patricia. Hombre, no hay problema. Patricia es kinky, madre mía. Eso me encantaría. Patricia es una Qué guay. fenómena. Oye, pues pero qué artículo más guapo, ¿eh? Sí, distinto, o sea, no es de numeritos ni de significación Joder, ¿qué te estadística, parece sino poco? pero bueno, que está publicada en una revista científica, en la revista de referencia de la Sociedad Americana de Viticultura y Enología, o sea, que es un señor artículo, vaya. Y todo esto, Bueno, me toca, ¿no? claro. Voy a buscar mi Atención, sección, que la tengo- atención, la Gonzaga, tengo que en el iPhone. ¡Ay! ha venido diciendo que probablemente sea... Bueno, me voy a callar aquí. No. Va a ser buena. He dicho, guau, he traído el mejor wine de la historia de la ¿Eso has dicho? cerveza. Joder, Pero qué no, tampoco es eso. A ver. Qué chiquito, tiene mis gafas. Mira, Título... título de este wine pasapalabra. He intentado buscar los pulsadores, no sé dónde están, ¿vale? Entonces, me queda un No, poco... no hagas, o sea, no hagas el rosco, que está bueno, no he hecho judicializado. no he hecho el rosco, pero... Escuchadme, lo que me pasa es que como que he leído poco estas semanas, estoy como que no me apetece tampoco que luego cuando se publique el capítulo alguien me escriba y me diga ¡ay, mi! Entonces he hecho una cosa muy light, muy suavecita. ¿Y es el mejor de la historia o no la hay? No me lo creo. Algo falla. No, algunos de los mejores han sido con una pizarra, es verdad. No, pero he montado un pasapalabra, Bien. ¿vale? Con nosotros. Entonces, sí. Que nos estamos enterando De la- a la vez que... De los la escuchantes. A a la Z. A mí solo me gusta ganar, ¿eh? De la A a la Z. Ya, ya. ¿Vale? Entonces yo voy a empezar diciendo, pues comienza con... Y son todo palabras que han salido
en la historia de las 5 temporadas que llevamos Albariza. de la filoxera. A ver, pero espera, a esto no nos has pedido permiso. Venga, ni nos has déjate dicho- de Pues tengo que pedir O permiso. sea, se acaba de enfadar antes porque no le habíamos dicho no sé qué del Aldax a Pero que este. Irene no se enfada nunca. Venga, va. No. ¿Qué va? Pero Vamos. escúchame, que yo no te tengo que... Me enfadé alguna vez, la verdad. Pero luego soy como que se me va. Sí. Bueno, que lo que iba... Cuidado, ¿eh? Creo que quiero que giren Entonces uno atrás, yo ¿no? os las voy tal y... Mucho mejor así. A ver quién gana. Y el que... ¿Qué le has puesto un antes- sacacorchos a la...? Para hacer contrapeso y el corcho y todo. Venga, Madre venga. mía. El que antes acierte, pues se lleva un punto, ¿vale? Hay que pegar, Silvia. Ay, Dios. Venga. ¿Que pega en la mesa algo? No, venga, decir. No, pues Solo lo decís decirlo, y ya venga, está. va. Vale, va. Albariza. Comienza por la disposición diagonal de las plantas. Aragüey. Muy bien. No, Ese- Gonzaga me va a barrer, ese yo es de soy Julián. relajado. Contiene la B, término empleado que define una disposición de las plantas geométrica en zigzag. Tres bolillos. Julián, ¿quieres irte a por un café? Sí, lo necesito. Comienza por C. Con él comenzó todo. Columela. Qué asco de persona. Comienza Joder, por bueno D. del concurso. Fórmula de tratamiento o título de respeto del que se considera el Messi de la viticultura. Don. Qué aburrido, tío. Pensaba que iba a ser más divertido. Que no, que es que tú no... Puedes hacer como con Pero los espera, niños, que que no, haces tú como no con- conoces esa faceta de En el Gonzaga. 10 en el 10-0 me relajo. Y que si el día del Cajuda que la liaste... Ah, Bueno, Mira, sigo. tenemos que contar un día una anécdota Venga, que la no toca contaremos, aquí, venga. que lió una este pichón. Bueno. Yo sigo. Don Columé... No, no Don voy a Nicolás. decir nada. Comienza por E. Práctica para enriquecer o abonar el suelo. Enmienda. No, Estercolar. sí. Bien, hombre. Bueno, por lo menos. Pero eso no, Le has no dejado hay, no hay ganar. rebote o algo. Comienza por F. Esta es más... esta Follar. es- ¡Sí! No, comienza por F. Palabra en inglés que si la traduces al castellano protagoniza la rima preferida de Gonzaga. Five. ¡Sí! Comienza por G. El nuestro lo han secuenciado recientemente. Genoma. Muy bien. Comienza por H. Se ha hablado de ello en actualidad científica, en el momentico, y también es como me quedo yo cada vez que abro Instagram y veo contenido de algunos influencers. Comienza por H. Ojiplática no vale, ¿no? ¿No? Julio tampoco. Actualidad científica, momentico. Pero- puede ser también como Humillada, te sientes. no, pero- No, humillada. Es que no, por eso, no, ¿Que no. te quedas tú? Yo cuando abro a veces Instagram me quedo. Alucinades con H en inglés. No, pero- no, no. ¿Queréis que pase palabra? Pasamos palabra. Sí. Venga. Venga, para la segunda vuelta. Acaba en I. Vitólogo que en el año 2000 lideró un estudio multidisciplinar muy polémico que defendía que el origen de la champaña no era francés. Acaba con I. Joder. Altieri, ya me suena, ¿no? pero Claro, sí, no... pero el- Tenemos hasta una Altieri, canción. No, Altieri. ¿Hago la cancioncilla? Nosotros no lo hemos traído. Sí, sí. ¿Ah, sí? Claro, no voy a poner a alguien que no hemos Canta, traído. canta. Na, 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 na. Fregoni. Ah. Mario Fregoni. Muy bien. Menos mal que tengo buen oído. Esto es me estoy dando cuenta que esto es un one sheet para los filoxeras de verdad. De los Sí, de... sí, está Sí, sí, quedando muy claro. Ni siquiera los que hacen la filoxera. Ni siquiera yo me empano de Es que Venga, va. como me escucho todos los capítulos. Ya, ah, es que tiene... Bueno, en fin. Bueno, es que Qué comienza bueno. por J, nombre del conocido vitólogo que da Janini. nombre a uno de los Jules Guyot. Joder, sí, puedo acabar la definición. A uno de los sistemas de conducción del viñedo de gran importancia en la reconstrucción hombre, del mismo tras la filoxera. La pera limonera. Comienza por K, unidad de medida agrícola utilizada tradicionalmente en el sector para valorar la uva. Kilogrado. Ongui. Muy bien. Comienza por L, apellido de un mitólogo que no sabemos cuándo murió, pero que sí sabemos que en 1921 escribió un libro importantísimo sobre la poda que se ha puesto de moda en los últimos años con el problema del decaimiento. Luis Rabat. Ah, no. Joder. Comienza Lafon, por L el Lafon. apellido. Luis Muy bien. Lafon. Lafon, René Lafon, vale. Bebe más Comienza por M. No es un tipo de sándwich, pero sí el origen de una expresión similar a dar carpetazo a algo. Esto os tenéis que acordar del programa cuando salió. ¿No es un tipo de sándwich? A ver, vamos a ver más vino. Mixto. Muy bien. Ah, coño, sí, salió en San Martín de Uns. Sí. Los mixtos. Vale. Comienza por N. Región vitivinícola de grandes posibilidades, pero que sigue sin decir quién quiere ser. Nafarroa.
Contiene la ñ. Hace referencia a la persona encargada de la vigilancia de las viñas. Viñador. No, No. es una Guardaviñas, palabrejo. guardaviñas. Es una palabreja. No, sí, fue el... ¿Cómo? Joder, no me acuerdo si lo te dije yo. Viñedo, no, era como... Viñadero o algo Viñadero. Ay, menos mal. Comienza por O. Apellido del vitólogo italiano de nombre Gregorio y con una H delante es también un adjetivo que define este podcast. Hostia. Hostia. Hostiense. Comienza por P. Si se hace mal, sale caro. Podar. O duchar. Comienza por Q. Si lo acompañas de vino, sabe a beso. Queso. Comienza por R. Nuestro amigo Manuel del Pino decía que los viticultores eran esto, además de irreductibles. Romántico. Muy bien. buena, muy bien buscada, ¿eh? Comienza por S. Se utilizaba para hacer referencia al punto óptimo de madurez de las uvas, expresiones como estar muy en bonita, o le sazón, falta. Muy bonita. Sazón. Comienza por T. Red social que según yo es como abrir la puerta de un lugar muy ruidoso en el que no se entiende nada. Con Twitter. No. TikTok. Muy bien. TikTok, es verdad. Es que como no sé dónde se entra. Comienza por U. Lo que le falta al vino español, especialmente cuando viajamos al exterior. Un italiano que lo vende. Unidad. Unión. Comienza por V. Italiano que lo vende ahí de este tío. Esto es tontísimo. Joder, vender el italiano, que es malísimo. Venga. Comienza por V. Emoción compleja que se siente al escuchar expresiones como a por el lunes Wine Lovers. ¿Vergüenza? Sí. Pero, hostia. Comienza- ¿Has ido a tope, eh? Sí. Hostia, vas bien, ¿eh? Bueno, a ver, he dicho que iba a ser lasa y Bien, en plan bien, soft, bien. pero No, bien, alguna bien. había No, que hombre, meter, hay ¿no? Si no, reparo. no Ya sería Verás guay. cuando abras este capítulo los comentarios. ¿Verdad? Por la H, ¿no? Comienza por la W. Sin duda, la sección más icónica de la filoxera. Wine shit. Amazing Wine Lovers. Acaba en X. Si lo dices, te tomas un chupito. Oh, unks. Comienza por I. Cada trozo de sarmiento que tiene una yema. Yemero. Vale. Por Y, claro. Perdón, por Y. Es que Sí. en el orden alfabético ahora se dice Y. Que se Termina en Ah. Z, derivado del adjetivo latino hacer o acris. pasa. Hacer. Termina en Z, facer. Ah, ¿termina en Z? Termina en Z. Derivado del adjetivo latino hacer o acris. Acris. Ah, graz. Muy bien. Ah, muy bien, muy bien. ¡Bravo! Oye, ¿cuándo Tenemos falta? una, Que nos falta, viene que una nos falta pasapalabra, una. ¿no? Venga, segunda falta vuelta. una, sí, es verdad, la H. H, Julio. Pues eso, ¿no? Claro, es precisamente la tuya. A ver, dila A otra ver, vez. la H. ¿Solo nos hemos dejado la H? Sí, sí. Hostia, creo que sois sí. muy buenos. Bueno, Hombre, a buen ver. equipo. Menudo repaso se he dado, ¿eh? Bien, bien. Estaba ahí mirando programas como una cerda, también os lo digo. Comienza por H. Se ha hablado de ello en actualidad científica, en el momentico, y también es como me quedo yo cada vez que abro Instagram y veo contenido de algunos influencers. Ay, a ver. Se ha hablado en el momentico. Bueno, O pues sea, nada, es un ¿no? momentico, ha habido actualidad científica sobre ese tema. En inglés es una película de niños muy famosa. En inglés es una película de niños muy famosa. Helada. ¡Gracias! ¡Sí! Ah, muy bien, muy bien. Se nota que Oye, tiene muy una bien, hija. ¿eh? ¿Os Muy ha bien, lo de gustado? Frozen me ha Sí. costado pillarlo, ¿eh? Ya, hombre, a ver, es que no puede ser tan listo. ¿Cuál te ha costado? Frozen, lo de que es una Ah, vale, película. vale. Oye, y Johnny Presto sí, ¿eh? Ahí ha estado ahí Mario Fregoni a tope. Muy bien, Mario Fred. Mario Yo no me acordaba Fregoni. lo de champaña, claro, lo del champán, claro, es verdad cuando lo dijiste. Joder, tampoco. Vaya No, que repasazo, defendió ¿eh? como que los romanos habían sido los que... Sí. Venga, sí. larga vida a sabían, Mario Fregoni. sabían. No, muy bien. Oye, qué bien. Bueno, pues este ha sido el One Sheet de hoy. Ahí lo tenéis, ahí lo lleváis. ¡Hala! Casi nada lo del ojo. ¿Y ahora qué nos toca? El momentico. Ah, no, que no hay. Miriam, luego tienes que hacer un efecto especial con 2 roscos, Sí. Esa- porque seguro que te estaba sobra el justo, tiempo. estaba No, pensando ya en lo eso. tiene hecho. O sea, ya lo ha hecho. Este rato estaba tan Estaba ahí activa que- haciendo... Vale, pues ahora nos toca volver a la palabreja, ¿no? Medro. Medro, de medrar. Medro. Muy bien. El ¿Qué medro. qué pensáis que es medro? Yo como lo sé, me tengo que callar. Pues No, es sí, a ver, hace referencia a una parte de la planta a la que se puede recurrir, ¿Qué cojones? Digo, ¿qué piensas? ¿Que vas a acertar? que sí, pues para mejorar. Vale. La primera acepción de medro efectivamente es mejora. O sea, que medro es sinónimo de mejora. Muy bien. Dios, me encanta cuando Pero- no soy la más tonta de los tres. No, hombre, no, Nunca lo siempre, eres. siempre la más lista. Pero la segunda acepción del diccionario hace expresamente referencia a aumento de tamaño o crecimiento de animales y plantas, Ah. que es el sentido en el que lo traemos aquí, no tanto de medrar
como aumentar como de tamaño. mejorar o como tal, sino crecer. Y esta palabreja, últimamente parece que estamos así un poco inspirados, pero ha surgido de forma natural, porque este año la viña, ¿qué lleva, Julián? Vaya medro. Lleva un medro. Tiene un medro. Y, Uy, qué medro lleva el y un plantado. día hablando, Ahora. pensando, Sí. no sé cómo, pues nos salió y dijimos, coño, Uy. palabreja a la vista, medro. Y nada, y que sepáis que existe. Que sí, que lleva un medro. Hombre, madre mía. Las hojas gigantes. O sea, madre mía. Lleva un medro a tope. Tiene como sinónimos medra y mejora, o sea que medra también existe, ¿eh? Para los de miembros, mira. miembras, pues hay medros y medras, no hay problema, ¿vale? Y tiene un antónimo que es desmedro. ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, qué Pero que bueno, que no sé si se aplica solo a la parte de mejora, ¿no? Pero Pero entonces realmente eso, pero como tal, en el DRAE está medro. como medro tal. como tal, Vale, y vale. además viene de las dos acepciones que tiene, hay una que es específica para lo que nos referimos sí, aquí, sí. que es el crecimiento, aumento de tamaño, crecimiento de animales y plantas. Claro, yo de animal nunca lo he escuchado. En la viña sí, pero. Entonces- Un cachorrillo de un perro, ¿no? Vaya medro lleva. Es una palabra que viene, digamos, directamente o que con su vuelta, ¿no? Del latín, de mejorar, de meliorar, ¿no? De melio, que es mejor, ¿no? Y realmente, pues eso, hubo un momento en el que mellorar pasó a ser mellidrar, ¿no? Y luego se perdió esa letra, ¿no? Y ya se quedó en medrar, ¿no? Del mellorar a mellidrar y luego ya se cayó, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una serie de teorías de dónde viene esta síncopa, ¿no? Esa pérdida de un sonido, y dice, bueno, que es parecido a Madrid, ¿no? Que antes era Maguerit y se quedó en Magritte, ¿no? El nombre de Madrid, de la ciudad, pues aquí lo mismo, de medjar ya se quedó en medrar, ¿no? Digamos que es un poco como de dónde viene esto. Yo pensaba que era una palabra que iba a estar bastante extendida a nivel de uso, pero realmente no. O sea, es una palabra que solo se localiza en el ámbito de Navarra, hay algunas referencias en Navarra y en Aragón. O sea, que es una palabra mucho más local, porque además he buscado bastante, y en los típicos diccionarios de palabras de viticultura, pues aparece en el léxico de viticultura de Olite, de Ana María Echaide, ahí aparece medro y también medración, que yo medración no he oído nunca, pero... O a medración suena fatal, pero ¿no? sí, suena raro. Suena ¿vale? que te lo has inventado. Suena a que te lo has inventado. Y fuera de ese texto solo lo he encontrado en la Crónica de Vinos y Cereales, periódico agrícola y mercantil, en su artículo o su edición del miércoles 10 de junio de 1891, Madre mía. que esto es digno de leerlo entero, es una especie de periódico de 4 páginas, que es la Crónica de Vinos y Cereales. Me encanta, que Crónica es- de Vinos y que Cereales. es brutal, o sea, se puede leer todo, o sea, es que yo me he reído. 1891. Yo me he reído mucho A ver. leyendo. Bueno, el próximo verano, luego volvemos al metro. Es natural que uno se preocupe acerca del carácter que ofrecerá la estación venidera. ¿Cómo será el verano de 1891? Buah. Apacible o lluvioso, sereno o nublado, caluroso o frío. He aquí que a este propósito dice M. de Parville en una revista científica. Después del invierno riguroso que hemos pasado, son muchas las personas que creen que en compensación el próximo verano va a ser muy caluroso. Entonces, bueno, y aquí, o sea, todo es así, todo es muy gracioso, ¿vale? Y dentro de este... ¿Cómo les preocupaba en 1891 que hubiese el verano de Claro, porque estaban jodidos, porque no había llovido y tal. Y entonces, No, que sí, dentro que sí, de que las sí. cosas que decían, en Teruel, en un pueblo que se llama San Martín, que no de Las Uns, secas. San Martín sin que tenga algún apellido, y dice, a no ser porque marzo en sus últimos días vino a decirnos que había entrado la primavera a estas horas, llegaría a creer que estábamos en pleno invierno. Tarará, tarará, tarará. Bueno, las noches del 16 y 17 del pasado mayo causaron con sus fuertes hielos, 16 y 17 de mayo, con sus fuertes hielos, pérdidas de tanta consideración que las viñas en esta comarca que han quedado completamente desnudas, y lo que no se ha helado por estar en paraje abrigado marcha con poco medro. Falta esto añadir que las últimas labores no se han podido dar por falta de agua. O sea, Sí. y es la única referencia que he encontrado dentro de toda esta crónica de lo que les pasaba, que estaban Ya, pero- jodidos porque no había cereal, y es muy gracioso porque además comentan en el cereal
pues que en Europa ha habido mala cosecha, pero que en Estados Unidos ha habido alta y que por tanto los precios no sé qué. O sea, es una lectura súper curiosa y súper interesante de eso, pues de importación de vinos, de cómo está el estado en varias comarcas, el cambio, y luego vienen los anuncios de sulfato de cobre, y bueno, y de métodos maravillosos de, pues eso, anuncian una cosa que me ha hecho mucha gracia también, es que anuncian como pequeñas obras, ¿no? Que pues por una peseta, ¿no? O por, mira, aquí hay un folleto o algo que venden que se llama Mildew, Antracnosis y hielos tardíos. Y entonces por 25 céntimos de peseta te das un ejemplar que dé una instrucción práctica para combatir estos 3 enemigos de la vid. Y esta cosa es lo que la gente compraba, ¿no? Es que es todo muy, muy gracioso. Entonces el Medro me ha traído a esta... Ya, pero claro, en Teruel, y porque disculpa, esto es fundado unos años antes, y en donde... Pues la verdad que no sé si es de la zona de Aragón o si... Bueno, Plaza de Oriente... Yo creo que es de Madrid, ¿no? Plaza de Oriente es Madrid, ¿no? Imagino que sí. Mira, se publica en Madrid los miércoles y sábados. Dos veces a la semana. O sea, yo, por ejemplo, claro, cuando comentamos lo de Medro, digo, sí, el Medro, ¿no? Pero es verdad que por otras zonas, y ahora que lo dices, pues habla mucho de la fuerza que lleva, la pitera, ¿no? Que también es una expresión igual más también de aquí, pero pues que lleva mucho brío, pero sí, Medro no... Medro es una palabra que... Sí, a veces es un poco como... Sí, es curioso, pero para estar en el diccionario y estar totalmente relacionada tendría que ser como muy común, ¿no? Sí, no. Porque aparte Irene ha acertado la primera que es medro. Porque es de medrar, cajón, claro, el verbo medrar se entiende como, en lo profesional se entiende mucho, ¿no? Medrar, progresar, sí. Es algo que es ya común. Mejor, sí. Pero, curioso. Bueno, pues, sí. Pues oye, ¿qué te ha parecido medro? Me encantan estas cositas antiguas. Eso es que mola mogollón, esa gaceta o ese... Y es que no hay párrafo sin un detalle que es increíble, ¿no? Lo que hablábamos. Lo que pensarán de nosotros dentro de 100 años. Eso, ¿no? Eso estaba pensando ahora mismo. ¿Cómo hablaban estos tontolabas? Estaban preocupados por no sé qué, del oidio de no sé qué, o de la crisis del vino, pero si luego... Bueno, Irene, ¿cómo? Que seguimos, ¿no? Bueno, sí, perdón. Te lo regalo si quieres, te lo regalo. El vino está muy bueno. ¿Sí? Sí. Qué bien, me alegro, porque lo he traído yo, vaya. ¿Es de Rioja? No. Venga, Julián, dinos algo del vino, que tú eres un experto. No, que no, yo siempre digo por decir y no, a ver, no es de Rioja, pero no es español, ¿no? No es español, ¿no? Eso es, ¿ves? Vais bien. No es español, ¿eh? Bueno, pues griego. Tantas cosas. Es un vino de un viverista, venga. Es que me ha recordado como a un... Bueno, no sé. Es tinto, por cierto, para que no... Sí, es un vino tinto. Muy buena acidez. De un sitio fresco, pues. Pues no sé, Ay, es un sitio fresco. Es un sitio fresco, sí. Vale. Y yo creo que no habréis probado vinos de allí. O sea, espera. Ya Alsacia habrás probado algún vino. ¿Está en Europa? Sí, está en Europa, sí. Y no habremos probado vinos de allí. Bueno, he dicho creo, que soy gente muy viajada. ¿Austria? Österreich, no. Yo me rindo. A ver, si es un sitio fresco... Venga. Es un vino de la Saboya. Alemán. Mirete, vale. Julián ahora ya sabe por dónde van los ya sé quién se lo ha dado. Efectivamente, ¿quién me lo ha dado, Julián? Pues tu amigo, el que... Tarano, ¿cómo se llamaba este hombre? Sí, que no me acuerdo si se llamaba Tarano, Tratán. Un tío del Instituto Francés de la Viña y el Vino, que estuvo visitando aquí a Gonzaga y tuvimos... ¿Saboya es Francia? Irene, pues con los que fuimos a Bodegas Ochoa... Claro, el chico que estabas, estuvimos los tres con él. Y tú también estabas. Sí, claro. Joder, de Saboya. Claro, pues ahí ese muchacho que había, ese francés. Ese muchacho me agregó al LinkedIn, ¿cómo se llama? Pues Tarán, ¿no? Pero algo así. Que su cargo es como el proyecto este, ¿no? Sí, es uno de los que están en el proyecto Vitiliens, que es una gente que nos hizo una visita, pero como no vamos a hablar solo de las cosas que nos pasan, vamos a hablar del vino. Entonces el vino tiene cosas bien interesantes. No podemos quitar esta hoja. Sí, quítalo. O sea, es un vino de Saboya, es verdad que estuvimos hablando de Saboya como algo para mí muy desconocido. Saboya es una zona vitícola que tiene ahora mismo en torno a 2.000 hectáreas, fíjate. Que no está mal, pero tampoco es una gran zona. Es una zona, obviamente, fría, es una zona fresca, fría, ¿vale? En la que, pues, ha quedado una viticultura
pues muy de montaña, porque es una zona eso que está pegadita a Suiza, ¿vale? Está pegadita a Suiza y los viñedos están siempre cerca de lagos y de ríos, ¿vale? De hecho, parte de los viñedos están en la parte francesa del lago Genève de Ginebra, ¿no? El lago de Ginebra, que sabéis que una de las laderas, una de las esquinitas es Francia, pues ahí parte de los viñedos están en el lago Le Mans, de Ginebra, ¿vale? Pero otros están por otras zonas de lo que es la apelación de Saboya, ¿vale? Entonces, este vino lo que tiene varias cosas curiosas que me parecía que hacían interesantes que las ¿Cómo te trajéramos. gustan esos mensajitos? Como ¿Qué dice el mensaje? nostálgicos, romanticones. No, pues claro, cuenta la variedad, que por ahí vienen los tiros. La variedad Persan Persan Noir, ¿vale? Que es una variedad recuperada, una antigua variedad alpina casi desaparecida y que actualmente está en recuperación. Pues muy bien recuperada. Porque Está muy bien recuperada. Dios. Pero la cuestión está en que el propietario de esta bodega, que es Maison Philippe Grisard, este tal Philippe Grisard, es un productor muy conocido en Saboya por su trabajo con las variedades alpinas tradicionales y en especial con la recuperación de variedades minoritarias. O sea, es un tío que se ha especializado en esto. Y entre los vinos que tiene, pues tiene Jacquer, tiene Altés, tiene Mondes Blanche, tiene Roussanne, bueno, Roussanne es más conocida, Persan, Mondes Noir, Mondes Gris, Verdés, Petit Santa Marine, Etrer de la Huy, tiene un montón de variedades. Pero esto no tiene apelación, ¿no? No tiene... Sí. Bueno, pero aquí sí que... Vino de Saboya. Ah, sí. apelación d'origine protégée. Vale, pero... Sí. Una AOP, ¿no? Sí, o sea que no es como... O igual porque no está autorizada esta variedad. Quiero vete- decir, sí, sí, que sí. Vete a puede saber. trabajar con cierta libertad, no está ahí como... Todos podemos trabajar con libertad. Bueno, sí, claro. Entonces, este hombre, y ya es lo que os quiero contar, este es un hombre que ya tiene sus años y ya hay otra generación que está por ahí, pero su tatarabuelo, fíjate que bien hilado, Muy bien. ¿vale? Su tatarabuelo, Jean-Marie Grisard, que nació en 1813, se instaló en Saboya y su familia a lo que se dedicó fue a los viveros. Y de Mira hecho, tú qué fuerte. este hombre todavía tiene un vivero, Ah, sí, además de esta bodega, tiene un Joder. vivero que hacen 200.000 plantas al año, que no es un vivero pequeño, o sea, que es un vivero no grande, pero desde luego no es para nada pequeño. Y este hombre, pues en todo ese proceso de vivero, pues entiendo yo, porque no sabemos más que lo que vamos a contar, pues ha ido buscando el contacto con material vegetal, con variedades, ¿no? Un poco entiendo que paralelo de alguna manera con lo que contábamos del vivero de Rafa, y ha ido recuperando este material y multiplicándolo. Pero no nos quedamos con eso, porque esto no es algo que haya hecho a título individual o que haya hecho de forma, pues eso, a su aire, sino que se ha creado el Centro Ampelográfico Alpino Pierre Galet, Pierre Galet, que no sé si salió como itólogo, Pierre Galet o no, Me suena Hombre, mucho, claro ¿no? Sí. que salió. Ah, sí que salió, sí. Jolín, que sí. ¿vale? Que ha hecho un centro, han montado con la iniciativa de este tío, pero también con otra gente, Si un no centro. quitas esa parte de la etiqueta, revientas, ¿eh? Perdón. No, es que esté muy, Sí. muy- Es que- muy bonito. Es así lo que es. No, luego con eso te dan un helado. No, te lo guardas para llevarte a casa. Esto Ah, lo qué hace bonito. una bodega aquí Qué en bonito, España. qué bonito. Para que recuerdes el vino, te lo llevas a casita y dices, este vino me gustó. Y entonces en este centro de recuperación de material, pues tienen entre 150 y 200 variedades alpinas que van desde los Alpes marítimos hasta Eslovenia. Y ahí digamos que están recuperando, conservando y multiplicando todo ese material. Entonces, pues bueno. Joder, pues, qué interesante. De Pues esto no sé, está tienes, bien ¿tienes rico, más ¿eh? botellas de esto? Sí, tengo 12 o 14. ¿En serio te compro alguna, eh? ¿Cómo voy a tener más? Pues Yo me qué regaló sé, una igual te traes botella. una caja. Me regaló una botella y Joder. agradecidísimo Pues- de compartirlo con vosotros. No, pero Además muy- le dije, lo llevaremos a la filoxera. que está muy rico, ¿eh? Pero está muy Pues, rico. Dios, muy buen vino. Saboya. ¿Y Podemos eso? ir a Saboya. Claro. Podríamos ir a tantos lados, ¿eh? Pues eso, que sepáis que si vais a la Pero Vamos a Saboya. empezar por alguno, podemos ir a Saboya. Venga, Bueno, pues muy pues bien. ya está, yo, Es una pues, zona a ver si voy. bonita, fresca. Tiene que ser. ¿Tú? ¿Habéis estado? No. No. Aunque sea cerca. Bueno, en No, el lago la Le Mans sí, pero.
Pues ya está, pues eso, que me pareció una historia curiosa. No sabía lo de la parte de viverista, sí que sabía lo de la recolección de variedades. Qué guay. Ay, por cierto, esta variedad es hija de Sabañín o Traminer. O sea, es Otra. hija como todas las variedades de la cornisa cantábrica, de las que hemos hablado alguna Yo vez, notaba que de había la ahí Verués y de todas estas, Sí, pues rollo- también es hija de la Traminer. Con lo cual, la Nada, conexión nada, está alpina todo. pirenaica ya está hecha. Y hasta aquí. Pues vaya. muy bien, pues gracias Gonzaga por traerlo. Bueno, pues chin. Nos brindamos, ¿no? Ha sido un programón, como siempre. Gracias por soportarnos hasta aquí. Venga, salud. Y hasta el siguiente capítulo. Tin, Adiós. tiri, tin, Chao. tin, tin.